Va. Profesor, buenos días. Compañeros, hoy día vamos a hablar sobre la tarea académica 2, de las cuales participaron Carlos, Verónica, Gilberto, Jerry y Miguel Ángel. Siguiente, por favor. Ya, el proyecto que nosotros hemos tratado es la creación de los servicios de recreación deportiva en la Universidad Nacional Gemiro Valdizón, Huánuco, distrito de Pilcomarca, provincia y departamento de Huánuco. Ahí tenemos el presupuesto y un plazo de ejecución de obra de 240 días. El trabajo se realizó en cuatro sectores, 4 módulos, se podría decir. En este trabajo se implementó la metodología BIM, la metodología BDC, y se evalúa o se requiere la eficiencia o la reducción del plazo de ejecución de obra. Ahora, la metodología BDC tiene 3 componentes fundamentales, que es el ICE, BIM y PPM, los cuales estos trabajados se enfocan directamente en el objetivo del cliente y del proyecto, ¿no? Ahora, el componente BIM se realizó con el modelado de modelado virtual, donde el proyecto se integra y compatibiliza todas las especialidades. Por medio de la compatibilización se logra identificar las interferencias y las incompatibilidades. Ahora, las sesiones ICE. En las sesiones ICE son reuniones de los interesados que plantean y resuelven problemas de productos y procesos constructivos identificados en un modelo virtual. Así se reducen los tiempos, ¿no?, para la resolución de los conflictos. Ahora, una vez resueltas las interferencias y el módulo de virtual y ya compatibilizado, se debe trasladar al modelo virtual a la construcción real en la etapa de la ejecución. Para ello se utilizó el Lean Construction, donde se basa en aumentar el cumplimiento de las actividades de construcción mediante la disminución de la incertidumbre asociada a la planificación. Y también vamos a mencionar algunas métricas utilizadas, como son los números de RFIs, tiempo de respuesta al RFIs, número de órdenes de cambio y número de sesiones 6. A continuación, paso a mis compañeros para que lo detallen de manera más objetiva. El- Objetivos del cliente. El objetivo principal es que la obra que se va a mandar a ejecutar se concluya dentro del plazo más corto posible. El cliente, como agente principal del proyecto, es el punto de partida para la definición de los requisitos del proyecto, las necesidades del mismo y el alcance BIM necesario para cada uno de los agentes intervinientes en la creación de los servicios de recreación deportiva en la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Su labor, además, va más allá de marcar una pauta o objetivos, sino que debe velar por el cumplimiento de los mismos durante todo el desarrollo del proyecto. Si los objetivos marcados por el cliente ayudan al desarrollo eficiente de cada una de las fases del proyecto por separado y a la transición entre las mismas, entonces podremos empezar a hablar de un buen proyecto BIM. Objetivos del proyecto. El objetivo del proyecto de construcción de los servicios de recreación deportiva es definir objetivos y resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que las integran, ya que la base de un proyecto con las manos que lo realizan, y cada una de estas debe tener en claro cuáles son sus objetivos en el proyecto, cuál es su papel y cuál es su labor para así realizarlo con eficacia y eficiencia, que harán que el equipo de trabajo rinda con calidad. Bien. Lo que se busca en un proyecto es difundir la metodología BDC, poniendo en evidencia las bondades que tiene para etapa de diseño y construcción, con el que se deben minimizar costos de construcción. Asimismo, se alcanza proyectos de buena calidad, con adecuado costo y tiempo optimizado. Bajo ello, se alinean los componentes del ICE, BIM y PPM, con lo que alcanza la satisfacción del cliente. Con el presente estudio, se dejarán modelos de implementación del marco BDC en ejecución de obras de infraestructura pública, en cuyos resultados se pondrán en evidenciar las ventajas de optimización que se puede alcanzar, costo de la construcción, llegando a entregas de proyectos con calidad requerida, con el costo adecuado y tiempo optimizado. Las métricas del componente ICE.
El uso de métricas es indispensable para la implementación del BDC en un proyecto de construcción. Las métricas permiten medir el desempeño que se está realizando. Se debe tener en cuenta que las métricas son presupuestos propuestos por cada empresa, dependiendo de los objetivos del proyecto y del cliente. Es necesario que la documentación de las métricas, porque todo esto se necesita para saber lo ocurrido durante las sesiones ICE y qué decisiones fueron tomadas. La evaluación de las métricas. Para evaluar la metodología BDC se realiza la evaluación de los resultados de los indicadores de las dimensiones de las variables de intereses. Podemos ver que tenemos tres dimensiones, que sería la eficiencia del uso del ICE, la eficiencia del uso del BIM y la dimensión 3, que sería la eficiencia del uso del PPN para la reducción de los plazos en cada uno. Los indicadores serían la absolución de consultas y restricciones del proyecto durante la construcción expresado en porcentaje, la compatibilización del proyecto expresado en porcentaje, el planteamiento aprobado en reducción del tiempo y el porcentaje de actividades completadas, expresado también en porcentajes. Viendo el valor de la dimensión 1 sería el 95% y el resultado del indicador sería el 95.03. De la dimensión 2, en el uso del BIM, sería el indicador del valor y el resultado del indicador al 100%. Y en la dimensión 3 tendríamos como dato del PPN el 80% del valor de la meta y el resultado del indicador el 87.47, dando cada uno en el primero el 3%, en el segundo 2% y en el segundo 5% de la reducción del plazo del tiempo. Los componentes BIM, tenemos como ejemplo constructivo, estos son los compuestos físicos del modelo BIM como paredes, suelos, techos, etc. Los atributos son información adicional asociada a los elementos constructivos. Pueden incluir materiales como dimensiones, propiedades térmicas. Relaciones y dependencias, esto se refiere a las conexiones y dependencias entre los elementos constructivos. Por ejemplo, una pared que puede ser conectada al suelo, etc. Siguiente, por favor. Métricas componentes de BIM, tenemos el área de volumen, que es el cálculo de materiales, estimación, el costo, la métrica del costo que permite calcular y analizar los costos asociados a los elementos constructivos. Tiempo, está relacionado con la planificación y la programación del proyecto. En la energía y sostenibilidad, que evalúa el rendimiento energético y la sostenibilidad del proyecto. También tenemos la calidad y rendimiento, se centra en la calidad de los elementos constructivos y el rendimiento del proyecto. Pueden incluir varias pruebas de resistencia, análisis estructurales, etc. Componentes de PPM, ¿no? Independientemente como luzca cualquier espacio, ¿no? De cualquier proyecto, en este caso que es una losa deportiva, ¿no? Esto permite al gerente de proyectos, ¿no? Tener un panorama más amplio, ¿no? Para poder sintetizar todos los trabajos que intervienen en el proyecto. Siguiente, por favor. Como métrica de componentes PPM tenemos la fase 1, ¿no? Que es lograr terminar la construcción recreativa de la losa deportiva en 240 días, ¿no? En la fase 2, 1.1 tenemos compatibilizar los planos de diferentes especialidades. Como métrica tenemos los planos de diferentes especialidades y como meta tenemos compatibilizar los planos, ¿no? En la fase del PPM 1.2, ¿no? Tenemos que terminar, como métrica, terminar la construcción en el plazo establecido, ¿no? Tenemos que al 50% tenemos que ya tener una visión clara que tenemos a los 120 días, ¿no? Como métrica tenemos el porcentaje del avance y como meta tenemos el 50% a los 120 días. Siguiente, por favor. No, como resultado del PPM, ¿no? Tenemos que al hacer la evaluación todo y aplicar esta metodología, tenemos en una gran escala, tenemos que con este componente PPM reducimos un plazo de 5% al cronograma establecido. Siguiente, por favor. Ya, tenemos como recomendaciones de la investigación, como en todo cambio, siempre hay resistencias, porque se están acostumbradas de una manera de gestionar la ejecución de la obra. La metodología BDC es un marco de trabajo en el cual te da la libertad de diseñar tus propias métricas y factores controlables. Conclusiones. Tenemos las conclusiones las siguientes. Mediante el desarrollo del componente ICB de la metodología se alcanzó la integración de los involucrados en el desarrollo de la obra, que es del 95%, sí, 95.3% y que la reducción del plazo es de 3%. Por medio del desarrollo del componente BIM de la metodología BDC se alcanzó el desarrollo del modelo virtual del proyecto. Siguiente conclusión es con el desarrollo del componente de PPM de la metodología BDCD se alcanzó a aprobar el planeamiento con reducción del plazo y la implementación de las estrategias operativas. Y por último, por el intermedio de la implementación de la metodología BCD,
En la ejecución de la obra se alcanzó el desarrollo de sus componentes IC, BIM y PPM, como se observa en la sinergia en los mismos. Gracias. Gracias.